Karen Chasek ya está aquí con nosotros para hablar acerca de este tema que es tan importante. Y mira, Enrique, sí se vino para acá. ¿Qué tal, Karen? Buenos días. Para hablar acerca de esto. Y creo que tenemos que empezar con una pregunta obligada. ¿Cuántos hogares de México cuentan con figura paterna? Pues en la República aproximadamente 56% de los hogares son biparentales, ¿no? Hay mamá y papá. Ha subido la tasa. Sin embargo, en Ciudad de México somos junto con Quintana Roo las entidades con un índice mucho menor. Tenemos 46% de hogares biparentales. Menos de la mitad, por así decirlo. Digamos que es un tema bien interesante. Sí. México y Latinoamérica todavía tenemos un largo camino que recorrer, y no solo en el tema de que es el doble de inversión para el festejo del Día de la Madre que para el festejo del Día del Padre, pero es que hay una razón de por medio. Sí. Hay una ausencia importante de padre en la familia todavía en los países latinoamericanos. Claro. Ausencia que se debe a papás que se enteraron de manera inesperada del embarazo y no se sintieron listos para asumir la responsabilidad, desaparecieron. Papás migrantes que realmente pasan muy poco tiempo con sus hijos, o papás divorciados que se convierten, en el mejor de los casos, en papás de fin de semana. Pero esto, aunque suena una noticia pues triste, también se ha convertido en una oportunidad, porque hoy por hoy muchos de los varones adultos que no tienen estos recuerdos de abrazos ni cercanía de sus padres, quizá tienen recuerdos de alguna paliza nada más, están muy conscientes de cómo crecieron y quieren cambiar la historia. Entonces, hoy estamos viendo un fenómeno bien bonito, bien interesante. Sí, sigue habiendo un índice bien grande de ausencia, pero los papás que están presentes están más presentes que nunca. O sea, hay un interés importante. Entonces sí tiene este peso que se requiere. Claro, ¿no? Y es que tiene que ver con una revolución cultural, ¿no? Sí. A partir del siglo XXI, más que nada, ya se hizo tan fuerte la entrada de la mujer de manera oficial al mundo laboral, porque ya trabajaba, pero ahora se empezaron a compartir tanto ya las responsabilidades, los roles, incluso al hombre se le empezó a dar el permiso de estar en contacto con sus sentimientos, ¿no? De poder expresarse. Entonces, pues ese deseo quizá interior que sintieron muchos padres del siglo pasado, pero que nunca lo pudieron expresar porque no estaba bien visto, ahora los papás del siglo XXI sí quieren expresarlo, sí quieren tener esta cercanía, sí quieren involucrarse. Hoy los papás que están presentes quieren acudir a los controles prenatales, quieren estar en el quirófano a la hora del nacimiento, quieren cargar a la criatura, quieren llorar de alegría, ¿no? Claro. Claro, hay estudios internacionales que hablan también de lo que todavía no se quieren involucrar demasiado los papás que tienen las mejores intenciones. Uno podría decir, bueno, pues yo no me gusta tanto cambiar los pañales, pero pues por lo menos ahorita ya puedes ver en algunos sanitarios de restaurantes o centros comerciales está ya predispuesto todo para que un papá, un varón, llegue con su hijo o con su hija a cambiar los pañales a este lugar, y todo el mundo ya lo ve como muy normal. Claro, ya, exactamente. ¿No? Es que eso es parte de la revolución que ha traído el siglo XXI. Sí. Es que es increíble. En el siglo pasado quedó tan difuminada, por decirlo así, o desvanecida, tan desaparecida la imagen paternal, que ni siquiera hoy tenemos las cifras para saber cuántos padres mexicanos van a celebrar el próximo domingo. Claro. No hay ni siquiera cifras oficiales. Apenas ahora se están recabando. Claro. ¿No? Oye, y bueno, con respecto a la parte de los padres que también pues son solteros y están con sus hijos. Hay un porcentaje grande, ¿no? Son cerca de más de 800,000 padres solteros en la República que por diferentes razones, ¿no? Son padres solteros, sufrieron abandono, a la hora del divorcio se quedaron ellos con los niños, o son viudos, y se la están rifando. Se la están rifando, y cada vez incluso las empresas están empezando ya a tener una serie de normas para apoyarlos, no solo a los papás primerizos que están en pareja y que les dan ya unos días para que pasen con los bebés, ¿no? Sino que también estos padres solteros ya hay un... Oye, hasta les dan tiempo para lactancia, aunque evidentemente el varón no cuenta, ¿no?
con las glándulas mamarias para darle de lactar a las criaturas, les dan el tiempo precisamente para que estén o con la madre o simplemente ellos mismos darles la leche en el horario que tienen que ser. Y creo que eso también ha sido pues un avance muy importante en relación a lo laboral con los padres de familia. Sí, sin duda. Es parte de esta como revolución cultural de la que estamos hablando, ¿no? Sí. De verdad, hay una conciencia ahora muy distinta. Los padres presentes están muchísimo más presentes. Y no puedes dejar de ser padre, como bien tú lo decías. Cuando Claro. lo eres Sí. y lo vas a hacer hasta el día que ya dejes de estar acá, ¿no? Sí, Claro. correcto. Entonces, creo que es bien importante celebrar hoy por hoy a los papás que están presentes, porque acordémonos que siempre somos ejemplo. Ajá. ¿no? Claro. Entonces, no únicamente vas a ser ejemplo para tus hijos, estos papás que están presentes van a ser ejemplo para otros niños que no tienen esa misma fortuna en casa, pero que a la hora de crecer van a elegir parecerse a ese papá, van a saber que está esa posibilidad. Oye, Karen, Exacto. pero también está en nosotras como mujeres, como parejas, como hermanas, primas, esposas, hermanas, abuelas, darles la oportunidad a los hombres de que ejerzan esta paternidad y no decir, no, pues es que es hombre, ¿cómo va a cambiar los pañales? Ay, ¿cómo le va a hacer si se le va a poner a llorar? Ellos también tienen un instinto distinto cuando están con un bebé y están dispuestos y hay que darles su oportunidad. Sí. Por supuesto, es que lo que dijiste es importantísimo. Ahora sí que tenemos que colaborar todos. Claro, tenemos que dar ese beneficio y tener esa confianza, que el hombre, claro que se puede encargar del cuidado, claro que puede bañar incluso a la criatura, que es de hecho lo que más miedo le da a los hombres según Claro. estas estadísticas internacionales. Así que se animen, que le entran a todo. ¿no? Así Pero es. mil felicidades a todos los padres que hoy están más presentes que nunca. Claro. Mi querida Karen, muchas gracias por estar con nosotros, regalarnos esta rica plática con respecto al Día del Padre. Así que pues ya este próximo domingo ustedes saben a quién tienen que celebrar y cómo lo tienen que celebrar.